Bueno, pues mi primera pregunta tiene que ver con la pandemia. Quería saber qué balance hace de la gestión de gobierno que ha hecho durante estos meses. La pandemia ha sido una experiencia única que nos tocó vivir a todos los que gobernamos, porque en los desafíos que teníamos el día de la elección, estoy seguro nadie había pensado en la posibilidad de una pandemia de estas características. La Argentina tenía, en el momento que nosotros llegamos al gobierno, una situación de extrema debilidad económica y también de extrema debilidad en lo que tiene que ver con la salud pública, porque la salud pública había quedado relegada producto de una lógica económica muy poco atenta a resolver los problemas de los sectores más rezagados de la Argentina. Con lo cual, el escenario era complejo por lo económico, era complejo por lo social y era complejo por la infraestructura en materia de salud. Nosotros apenas llegamos, apenas nos anoticiamos de lo que estaba pasando en Europa y viendo la velocidad vertiginosa como en que en Europa crecían los casos, nos ocupamos de tomar los recaudos necesarios. Es decir, frente al primer caso detectado en Argentina, evitar que eso se propague a gran velocidad y en el mientras tanto ordenar un sistema de salud que estaba absolutamente olvidado. No había ni Ministerio de Salud siquiera. Y eso significó poner en marcha una cantidad de hospitales que no existían, construir una serie de hospitales modulares que sirvan de apoyo para los hospitales que existían en cada lugar, dotar de camas de terapia intensiva a hospitales que no lo habían previsto, y en cada cama de terapia intensiva dotarla de un respirador que tampoco existían y que aunque se producían en Argentina, lo que se estaba produciendo iba a un ritmo muy lento y además estaban preparándose para exportarlos porque el mundo los estaba demandando. Con lo cual hicimos una compra masiva de todo eso y multiplicamos por 10 la cantidad de producción. Se producían 40 respiradores al mes y nosotros superamos los 500 respiradores al mes. Y eso nos dio plafón para que cuando llegara finalmente la pandemia, todos pudieran estar adecuadamente atendidos. Y ese objetivo se logró. Le prestamos mucha atención al área metropolitana y el resto del país se relajó mucho y se descuidó. Y cuando el área metropolitana de Buenos Aires empezó a tener una caída sostenida de contagios y de casos, empezó a desatarse en el interior del país. Este es el estado en el que estamos hoy en día, donde aproximadamente 8 provincias tienen más del 50% de los casos. Y estamos trabajándolo con la misma lógica que lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, preservándonos mucho, cerrando comercios, buscando que la circulación de algún modo disminuya y creo que lo vamos llevando bien, con una tasa de letalidad que está por debajo del promedio y esperando la vacuna, que es lo que yo creo va realmente a resolver el problema. Estamos trabajando en ese sentido con todos los que están produciendo vacunas. Su ministro de Salud ha hablado del desafío que tiene Argentina al encontrarse con una curva que es evolutiva. ¿Qué expectativa tienen de cuánto puede llegar a durar? No, yo creo que ya hace un par de semanas que la curva está como amesetada. Está en una meseta alta, ¿no?, de alrededor de 15.000 casos diarios. La semana pasada parece haber tenido una leve baja. Vamos a ver si esta semana sigue. En el área metropolitana de Buenos Aires la baja ya es muy pronunciada. Tenemos menos de la mitad de los casos que supimos tener. Y nosotros confiamos que esa meseta no crezca y que empiece a bajar paulatinamente ahora. Con 66.325 testeos por millón de habitantes, Argentina ocupa el lugar 113 según la página Worldmeters en cuanto a cantidad de testeos por millón de habitantes. Está por detrás de Brasil, Colombia y Venezuela. De otros países no. Le pregunto, porque dentro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo hay algunos miembros
que han hablado de una insuficiencia de testeos. Y le quería saber si comparte esa opinión y a qué cree que se debe en ese caso. No, la verdad es que cuanto más se testea, más posibilidades hay de verificar cuál es el nivel de contagio. Lo que nosotros vamos viendo es de los testeos que hacemos, cuántos dan positivos y cuántos dan negativos. Y ahí lo que sabemos es cómo evoluciona la enfermedad. Crecen los positivos en los testeos, quiere decir que estamos en una etapa de diseminación del virus. Yo creo que estamos haciendo los testeos que necesariamente debemos hacer. Obviamente podríamos hacer más testeos y obviamente podríamos estar más seguros. Pero en verdad el testeo hecho en la cantidad en que hacemos, lo que nos permite saber es cuál es el porcentaje de contagio en la sociedad. Y eso sí nos falla. Hubo un momento donde el porcentaje de contagio era bajo, hubo un momento donde creció, y con la misma cantidad de testeos, lo que estábamos sabiendo era que el virus estaba proliferando y estaba contagiando a otros. A mí me parece que nosotros hicimos la cantidad de testeos suficientes, pudo haber sido más, claramente, pero no lo entendimos realmente necesario. Además, nosotros hicimos el testeo más seguro de todos, que es el PCR, porque muchos también contabilizan como testeo ese testeo rápido que en verdad tampoco sabe si estamos contagiados, sino si estuvimos contagiados, o sea, si tenemos ya inmunidad, y eso lo consideran testeos. Nosotros a esos testeos no los consideramos. Ahora lo que estamos haciendo son los testeos rápidos, que eso ha sido una gran solución, nos permite ir a más velocidad y nos permite detectar más rápidamente los contagiados. En su última carta, el Comité de Expertos también le recomendó al Gobierno que aumentaran los rastreos y que se aplicaran más bloqueos sanitarios, digamos, aislados o intermitentes, por así decir. ¿Se van a tomar en cuenta estas recomendaciones? Los testeos aumentaron significativamente. Y además aumentaron por la llegada de ese testeo rápido que nosotros empezamos a comprar, porque el testeo rápido es algo reciente, no es algo que estuvo desde el primer momento. Y nosotros compramos esos test y esos test son los que se están haciendo hoy en Argentina, más allá de que se siguen haciendo lo que llaman PCR, ¿no? Y ahí seguimos la recomendación del Comité de Expertos. De rastreos, no sé si dije testeos, me refería a rastreos también. Cuando nosotros tenemos un plan que se llama Detectar, que lo que hace es buscar quién está contagiado y buscar todos los vínculos estrechos que esa persona ha tenido en los días precedentes. Y respecto de todas esas personas, hacer el test y separar a los que están contagiados, aislarlos. Eso se sigue haciendo, el plan Detectar se está haciendo en todo el país. Empezó haciéndose en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares. Cuando en la famosa Villa 31 aparecieron los casos, ahí hicimos por primera vez el plan Detectar. Ahora se ha desarrollado en todos lados. Hay un segundo punto de la pregunta, que es los cierres intermitentes, el aislar pueblos, zonas. Eso nosotros siempre lo recomendamos, pero finalmente la decisión la tiene el gobernador o el municipio, porque la Argentina es un país federal y ese tipo de decisiones las tienen que tomar los gobernadores. He tenido casos donde gobernadores me pidieron que ponga el aislamiento en una ciudad porque eso necesita de una autorización nacional, pero hay lugares donde yo propongo el aislamiento y los gobernadores no lo hacen. Entonces ahí hay un problema de tipo estructural, si vale, de la Argentina, que por ser un país federal, el peso de las decisiones de los gobernadores y de los municipios es importante. El dato, sí, yo siempre digo, y me lo habrá escuchado decir, que estamos frente a un virus que hasta el día de hoy nadie sabe cómo se previene ni cómo se cura. Sabemos que con alcohol, manteniendo distancia y usando barbijo, las posibilidades de contagiarnos disminuyen mucho. Sabemos que si nos quedamos en nuestras casas y no circulamos, las posibilidades de contagio disminuyen mucho. Y todo eso está muy bien. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo nosotros en esta última etapa que estamos viviendo contenemos al máximo la circulación,
La gente ha acompañado mucho, esto también hay que decirlo. En su inmensa mayoría la gente se cuida, se preserva, no actúa con inconsciencia. De hecho, se han abierto restaurantes, se han abierto lugares de encuentro y la gente no va masivamente a esos lugares porque evidentemente hay una dosis de cuidado, ¿no?, de cada uno de nosotros. Entonces, me parece que nosotros hemos seguido todas las recomendaciones del Comité Médico y para mí han sido centrales porque me han ayudado mucho. Nosotros estamos viviendo algo inédito, ¿no? Y que para un abogado es más inédito aún, porque nunca se me ocurrió tener que enfrentar una pandemia en un gobierno. Y bueno, me tocó, es lo que me tocó en suerte. Yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien y que aunque hubiéramos querido que haya un número menor de decesos, los decesos claramente se condicen con la edad y con las enfermedades prevalentes. Es un virus que claramente, cuando ataca a personas mayores de 70 años, parece ser de una letalidad muy grande y a la gente que tiene enfermedades prevalentes le pasa otro tanto. Y por eso le pedimos tanto a nuestros adultos mayores que se cuiden. ¿Me podría confirmar qué funcionarios de su gobierno han viajado a Moscú? ¿A qué se debió el motivo de ese viaje y qué novedades han traído? Sí, cómo no. Nosotros venimos conversando con el Fondo Soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo, tratando de ver cómo evoluciona la vacuna rusa, porque a nosotros nos importa mucho tener la primera vacuna que salga en el mundo, que nos ayuden a tenerla en Argentina. Y así conversamos con laboratorios, así hicimos el acuerdo con México, AstraZeneca y la Universidad de Oxford para producirla eventualmente en Argentina. Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del Fondo Soberano para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna rusa en el mes de diciembre. Y por supuesto que dijimos que sí. Por supuesto que dijimos que sí. Lo que pasaba es que no teníamos, a diferencia de lo que nos pasaba con otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina una representación con quien pudiéramos, un interlocutor con quien pudiéramos hablar. Y entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, que es Carla Bisotti, y Cecilia Nichelini, que es una asesora presidencial, una asesora personal mía, en mi condición de presidente. Y a él invitamos a su vez a una funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires había intentado algunos acercamientos ya previos con el Fondo Soberano y allí viajaron a ver el nivel de desarrollo que la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo. Y los resultados fueron muy buenos, porque efectivamente el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado. Están, por lo que nos dicen, culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de dosis. Cuando hablo de dosis, hablo de las 2 dosis, ¿no? Sí. 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis. Sí. La primera y 21 días después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis. Las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante porque eso nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en la Argentina. Yo no he hecho el cálculo exacto, pero calculo que podríamos... Bueno, la mitad de la Argentina estaría vacunada con esa cantidad de dosis. Entonces, seguimos avanzando y lo que hemos logrado es ponernos, como yo lo llamo, online. O sea, cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud para verificar la calidad y la aprobación de la vacuna, ahora se está dando en Argentina. O
Las presentaciones se hacen ante la autoridad rusa, ante la Organización Mundial de Salud y ante la ANMAT, que es la autoridad argentina. Así que estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. ¿Para diciembre podrían empezar las vacunaciones o ya para enero? Para diciembre podríamos tener vacunas y podríamos empezar las vacunaciones. ¿Recuerda cuándo fue el viaje exactamente? ¿Cuánto duró? El viaje duró una semana y fue no la semana que pasó, sino la anterior. ¿Usted se vacunaría? ¿Sí me vacunaría? Sí. Sí, por supuesto. Y debo confesar que me han ofrecido vacunarme. Pero la verdad no me parece justo. Por eso no me vacuné. ¿Quién le ha ofrecido vacunarse? Me han ofrecido algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna, pero no me pareció justo. ¿Hablamos de esta o de otra? Hablamos de otras, pero no me pareció justo. Y lo que tengo son 2 muestras que me trajeron, que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse. Más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo, no me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente. Pero obviamente que si tuviera la vacuna rusa en diciembre acá, por supuesto que me la daría. ¿Acordaron un precio de la vacuna, de la dosis? Eso es algo que estamos discutiéndolo todavía. Pero no estamos muy alejados. Y el precio es un precio que parece, salvo la de Oxford y AstraZeneca, que tiene... Sí. Con no tiene fines de ganar renta, de tener ganancias, salvo el caso ese, el precio de la vacuna rusa está más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen. Vale, todo hace prever que no, pero en el caso improbable de que para marzo no estuviera la vacuna, ¿qué se plantearía con respecto al retorno de las clases presenciales en colegio? No, yo creo que nosotros tenemos que ordenar el tema del colegio de los chicos. Yo creo que para mí ese es uno de los problemas más serios que tenemos. Porque perder un año de escolaridad es algo muy complejo. Es muy complejo recuperar el hábito de ir al colegio, de estudiar, de hacer los deberes. Y eso es algo que me preocupa mucho. Los chicos han seguido teniendo, muchos de ellos, educación a distancia, pero definitivamente no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Así que yo estoy trabajando en el gobierno con el ministro de Educación para que organicemos un plan donde nos permita el año que viene recuperar lo que perdimos este año y hacer el año que viene para que todos los chicos no pierdan un año de estudios. Y le vamos a pedir un esfuerzo a los chicos y a la familia para que nos ayuden a recuperar este año que virtualmente no fue como nosotros quisiéramos. Pero yo confío mucho que vamos a tener la vacuna. Y así como estamos trabajando con Rusia, estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas. Y la verdad lo que queremos es garantizar tener vacunas para los argentinos. ¿Ese plan conllevaría quizás un adelanto de las clases? Puede ser. ¿Hay algún estudio que tenga el gobierno sobre el impacto que... Puede ser, perdón que interrumpa. Sí. Puede ser adelantar el comienzo del día de clases y agregarle alguna hora más diaria de clase a los chicos. ¿En todo el país, siempre que se pueda? En todo el país, siempre. ¿Hay algún estudio con el que cuenta el gobierno para saber exactamente cómo está afectando el año de escolaridad más o menos perdido que ha tenido Argentina? No, y lo que pasa es que hay sectores que tienen más dificultades para acceder a la conectividad y esos son los sectores que más sufren la pérdida de la escolaridad. Los sectores los que fueron escuelas privadas y los sectores que están dentro de la educación pública pero tienen acceso a la conectividad, esos tienen más facilidad, ellos han podido avanzar un poco más. Yo doy clases en la Facultad de Derecho a distancia y esos alumnos pueden seguir las clases y han podido seguir sus carreras. A mí lo que me preocupa es el problema de la escolaridad temprana, la de los chicos y la de los adolescentes, porque allí hay un proceso de socialización que de algún modo se quebró con sus compañeros. Y eso sí me preocupa.
estamos viendo en Europa con el rebrote que la mayoría de los países están tomando medidas de confinamiento, pero no dan marcha atrás con las clases. Y aquí dentro de la región, Uruguay ha sido un ejemplo de un país en donde se han abierto las escuelas y no ha supuesto un aumento de los contagios. En Argentina se están tomando medidas de apertura, pero me pregunto si en esas medidas de apertura, ¿por qué quizás se priorizó la apertura con países limítrofes antes de abrir quizás de manera escalonada las escuelas? A ver, el problema de las escuelas y de la apertura de las escuelas fue un problema confuso porque al principio la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que cerrarlas y después dijo que era absolutamente necesario cerrarlas. Porque lo que en aquel momento detectaron y dijeron era que los chicos eran un vector de contagio entre el colegio y su casa. Sí. Y que por eso había que clausurar las clases. No era tanto por el riesgo del chico, porque los chicos, los más jóvenes, generalmente superan la enfermedad sin mayores dificultades. El problema es que eran transmisores de la enfermedad a sus adultos, a sus padres o a sus abuelos. Nosotros empezamos, cuando advertimos que empezamos a aflojar el problema de los contagios, empezamos a habilitar el dictado de clases. Y eso es algo que se está haciendo paulatinamente. Ahora, en el interior del país, hay muchos lugares del interior del país donde las clases siguieron normalmente. Pueblos que están muy aislados, donde toda la vida ocurre en el pueblo, ellos siguieron sus clases normalmente. Y hay muchos en el interior del país donde esto ha pasado. Obviamente, en términos demográficos es un número menor, porque hay mucha concentración en las grandes ciudades y en las grandes ciudades se cerraron las clases. Pero eso es algo que tenemos que ir abriendo de a poco. Europa ahora está haciendo una experiencia siguiendo a Francia. O sea, Francia ha dispuesto un confinamiento más o menos estricto, cerró bares, cerró lugares de encuentros, retrocedió con el esparcimiento y dejó las clases abiertas. Y España siguió ese mismo camino. Bueno, es una experiencia que están haciendo, no sabemos cómo va a funcionar. Pero la verdad es que uno tampoco puede juzgar el acierto o el desacierto de eso, porque hubo muchas idas y venidas sobre el tema de las clases, de la misma Organización Mundial de la Salud. Entiendo. Cierro tema pandemia. Le quería preguntar en términos generales sobre la política. Usted que dice que es crítico consigo mismo, a su juicio, ¿qué errores cree que ha cometido durante estos meses y de qué se siente más orgulloso en su gestión? No, yo creo que debo haber cometido muchos más errores que los que yo mismo puedo ver sobre mí. Yo de lo que estoy muy orgulloso es que en todo momento nosotros, a pesar del conflicto de la pandemia, pensamos primero en la salud de la gente y pensamos en los más necesitados. La Argentina hizo un enorme esfuerzo sobre los sectores más vulnerables que había. Y la verdad es que esos sectores nos entendieron, se sintieron acompañados y nos acompañaron. Y voy a estar eternamente agradecidos hacia ellos. Porque si ellos no hubieran entendido el riesgo y no nos hubieran acompañado, la posibilidad del contagio hubiera sido mucho más grande. Y ellos lo entendieron. Y nosotros nos cuidamos que nada les falte. Y nos vamos a ocupar de que nada les falte tampoco en adelante. Yo diría que estoy muy orgulloso de haber asumido el tiempo de la pandemia preservando la vida y no olvidarme nunca de los más necesitados, que en Argentina los hay. Si me preguntan qué es el logro más efectivo, para ponerle un nombre, es haber terminado con el default, haber podido hacer un acuerdo con los acreedores en el medio de la pandemia. Debemos ser el único país que logró eso. Y de verdad eso lo hicimos en una negociación muy seria, donde nos liberamos en los próximos años de tener que pagar intereses y sabiendo que íbamos a necesitar esos dólares para poder volver a crecer. Así que yo diría que esos son aciertos. Desaciertos, bueno, yo creo que el desacierto más claro que tuve fue haberme dejado llevar por una mirada que no analicé suficientemente
en el caso de una empresa que intentamos estatizar, que se llama Vicentín, una empresa que entró en quiebra, que yo creí que podíamos rescatar, garantizar las fuentes de trabajo, y al mismo tiempo creí que podía convertirse en una empresa testiga o en un área económica que a la Argentina le interesa mucho, que es el área cerealera. Y ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué porque evidentemente no era la empresa, no estudiamos suficientemente la calidad de la empresa. Es una empresa muy descalificada por el accionar de sus accionistas y de sus directivos, y hubiera sido una mala idea que el Estado se metiera ahí porque hubiéramos tenido que pagar un montón de plata que solo hubiera beneficiado a los accionistas y no a la empresa en sí. Ese yo creo que es el peor error que cometí. Si la pandemia le da margen, ¿qué grandes prioridades se ha marcado para el resto de su gestión? ¿Qué le gustaría conseguir? No, lo que más necesito es que la Argentina vuelva a producir, vuelva a generar trabajo y vuelva a exportar. Y también tratar de avanzar sobre derechos de igualdad en la Argentina. La Argentina es un país profundamente desigual. Está en un continente que es el continente más desigual del mundo. Y yo con esa desigualdad no vivo en paz. Entonces lo que más me interesa es poder favorecer la igualdad en la Argentina, que todos tengan oportunidades, poder llegar a los sectores que más necesitan y que tengan oportunidades de conseguir un trabajo, de tener vivienda, de tener educación, de tener salud. Esas son mis mayores preocupaciones. Pero eso se logra solamente con desarrollo económico, con inversión, dando trabajo. ¿Hasta qué punto cree que hay margen para hacer cambios estructurales en Argentina? No, hay margen si tomamos decisiones políticas. O sea, mi idea de federalizar a la Argentina más es una idea en la que estoy empeñado y en la que quiero concretar. Concretar no sé si la voy a lograr en 4 años, pero lo que sí digo es que voy a hacer todo lo posible por avanzar. La Argentina es un país que cuando fue concebido a fines del 1800 se pensó como un país agroexportador. Entonces lo único importante que tenía el país es el puerto. Y lo único que hizo la Argentina fue construir caminos y rutas de trenes para que traigan acá la producción de la pampa húmeda y se exporte. Y así se construyó un país que tiene una franja muy rica, la del centro, que es la que llamamos pampa húmeda, donde se produce el ganado, donde se producen los cereales, donde se producen las oleaginosas, y 2 Argentinas periféricas, la del norte y la del sur, muy olvidadas. Nosotros tenemos que lograr el desarrollo de esas 2 regiones de América, de Argentina. Y estoy obsesionado por hacerlo. Y yo creo que eso es un cambio estructural. Un cambio estructural es facilitar la salida al Pacífico de la Argentina. Eso es algo que vengo planteándoselo al presidente Piñera porque creo que podemos hacer muchas cosas, se van a beneficiar ellos y nos vamos a beneficiar nosotros. Y debemos hacer todos los pasos posibles para que salga la producción por el Pacífico. Porque el ahorro que tendríamos en infraestructura sería enorme. ¿Y encuentra cabida en esa propuesta? Sí, sí. ¿Con algún plan en concreto que pueda materializarse? Es que hay varios planes en marcha. Hay un plan en Catamarca, hay un plan en La Rioja, hay un plan en San Juan. Está ya el cruce de Mendoza, que tiene el problema de que en el invierno cuando nieva se hace muy dificultoso. En el sur del país hay varios cruces que tenemos que mejorarlos, pero yo creo que si nosotros a la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, a toda esa zona le damos salidas al Pacífico, vamos a estar promoviendo muchísimo esa zona. Esa es una zona de producción vitivinícola muy importante, es una zona de producción minera muy importante, es una zona de producción de oliva muy importante, que compite además con el mejor olivo del mundo. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Uno de los cambios estructurales en los que yo pienso siempre es, por ejemplo, en el tren, en potenciar la estructura ferroviaria en detrimento del camión. ¿Esos cambios son posibles llevarlos a largo plazo? Son posibles llevarlos, necesitan un acuerdo de largo plazo. Son políticas de Estado esas. Sí.
Y eso tiene que ver con esto que yo vengo planteando del Consejo Económico y Social desde siempre. Tener un lugar donde la Argentina se diseñe más allá de 4 años. Y en eso yo quisiera poner en marcha el Consejo Económico y Social, un primer Consejo Económico y Social antes de fin de año, que ese Consejo Económico y Social empiece a buscar los puntos donde tenemos que acordar y mande al Congreso, prepare la ley que vaya al Congreso para darle al Consejo Económico y Social una entidad mayor. Y eso quiero hacerlo antes de que termine el año. Pero claro que esas ideas, que son muy razonables, reclaman de mucho tiempo, porque proyectar una red ferroviaria demanda de muchos años. Trasciende un gobierno. Exactamente, trasciende un gobierno. ¿Qué transformación productiva a su juicio necesita Argentina? No, lo que la Argentina más necesita es recuperar la confianza de los inversores y que los inversores inviertan. Porque la Argentina tiene un potencial enorme, tiene un enorme potencial en la producción de gas y de petróleo por vaca muerta. Tiene un enorme potencial de litio, de producción de litio, que es la energía del futuro. Nosotros debemos desarrollar la energía eólica y la energía solar para empezar a sustituir los combustibles fósiles. Y allí hay muchas posibilidades de inversión con buenos resultados. Y nosotros tenemos que agregarle valor a la producción agropecuaria y desarrollar una industria agroalimentaria que tiene un potencial enorme en el mundo. Esas son cosas que no son tan difíciles de hacer y son grandes oportunidades que tiene la Argentina. Lo que necesita es recuperar confianza. Y la Argentina tiene que recuperar confianza porque hace un año, en diciembre, estábamos en default, estábamos con la Argentina a la vuelta. Y en 2 años se metió en un nivel de endeudamiento feroz que le hacía a la Argentina, le impedía a la Argentina pensar en crecer y pensar en conseguir inversores. La privó a la Argentina de todo crédito. Bueno, nosotros estamos saliendo de este problema. El acuerdo que hicimos con los acreedores privados nos permite que en 10 años dejemos de pagar 38.000 millones de pesos. Ese es el ahorro que tuvo la Argentina en esa negociación. Y que de acá hasta el año 2024, si no me equivoco, prácticamente no tenemos que pagar nada de intereses. Entonces, es una oportunidad que tenemos. Usted ha dicho, por ejemplo, que comparte aspectos de lo que plantea Grabois, pero más allá del proyecto Artigas. Por ejemplo, la UTT ha presentado hace unos días, por tercera vez en el Congreso, una ley de acceso a la tierra, que además contó con el apoyo del ministro Arroyo y del ministro Solá. ¿Desde el Congreso se va a impulsar finalmente esa ley o hay planes de apoyarla? Miren, la historia de la Argentina cuenta que vivió 2 fenómenos. El primer fenómeno fue un fenómeno de gente que emigraba de sus lugares de origen hacia las grandes ciudades, buscando acá un mejor futuro, porque allí en las zonas limítrofes de la Argentina la vida se les hacía muy difícil. Y lo único que logramos nosotros es que esa gente venga a hacinarse en torno a las grandes ciudades. Es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, es lo que pasa en Rosario, es lo que pasa en Córdoba, es lo que pasa en Tucumán, es lo que pasa en Mendoza o en Bariloche. Nosotros lo que necesitamos es que los argentinos puedan quedarse en el lugar donde nacen y darles oportunidades. Una de las oportunidades es trabajar las tierras y producir alimentos. La producción de alimentos es una demanda infinita, porque el mundo lo demanda. Entonces, la idea de que el Estado distribuya tierras fiscales a gente que vive hacinada a cambio de que esas tierras las produzca, a mí me parece una gran idea. Es sacarlas del lugar del hacinamiento, del lugar de la pobreza, y darle un proyecto de vida. Es darles un proyecto de vida, que además es un proyecto de vida que sirve socialmente, porque todas esas tierras podrían ser producción ecológica de alimentos, que es una demanda creciente en el mundo y también en Argentina. Yo creo que eso es una alternativa y en eso tenemos que trabajar. Primero, porque es necesario terminar con ese hacinamiento que solo hace difícil la vida de la gente.
Y ni siquiera le sirve a los que viven en la ciudad, porque la verdad es que nadie está en paz sabiendo que hay gente que la pasa tan mal alrededor de las grandes ciudades y que vienen todos los días en busca de algún recurso para volver al hacinamiento. Vienen a limpiar vidrios de los autos, vienen a pedir limosna, vienen a hacer una changa. La verdad, lo que tenemos que darle a esa gente es un proyecto de futuro. Y eso es lo que yo creo puede ser el otorgamiento de tierras fiscales con fines productivos, de producción ecológica de alimentos. Entonces, a mí me parece que eso es una alternativa y es una cosa que nosotros queremos desarrollar. Y en eso me parece que la idea base de Grabois es correcta. Después está claro que por ahí tenemos diferencia en algunos de los métodos, pero la idea central es correcta, es correcta. El problema es que en la Argentina en los últimos 4 años las tierras fiscales se vendieron para hacer negocios inmobiliarios y eso no es correcto. Se vendieron tierras fiscales en el centro de Buenos Aires, en el Tiro Federal, enfrente a la cancha de River. Esos son proyectos inmobiliarios. Para eso no es de lo que yo estoy hablando cuando hablo de utilizar las tierras fiscales para otra cosa. La Argentina, las provincias y la nación tienen tierras que podrían tranquilamente darlas en usufructo a quienes las habiten y las produzcan. Pues son tierras que hoy no producen. ¿Y entonces desde el Congreso se podría dar apoyo legislativo, alguna medida? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No conozco puntualmente ese proyecto de ley, pero hay varios proyectos de ley en ese sentido. Y siempre estuve de acuerdo. Siempre estuve de acuerdo. Eso exige también una programación. Porque cuando pensamos en llevar a alguien de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y que pensemos en un chaqueño, y que volverlo al Chaco, no es solamente darle un pedazo de tierra, es ayudarlo a que construya su casa en esa tierra, es darle la infraestructura mínima que necesita uno para vivir, gas, luz, tratamiento de las aguas servidas, agua. Todo eso hay que prepararlo, también hay toda una infraestructura que desarrollar. No se trata solo de darle la tierra y decir arreglátela, porque en esas condiciones a quien se lo demos va a poder hacer una carpa y no mucho más que eso. Durante su gestión, ¿se plantea en algún momento ampliar el préstamo otorgado por el FMI? No nos planteamos eso. No. Pero esos son temas que ahora nosotros estamos en este mismo momento negociando un programa con el Fondo Monetario y que va a ser el programa de nuestros 3 años. Es un programa que quiere lograr los objetivos que me planteé siempre. Que no haya ajustes sobre los sectores más empobrecidos, trabajar para sacar de la pobreza a los argentinos, buscar inversión y para eso desarrollar infraestructura, garantizar educación y salud pública. Paso al tema internacional. ¿En qué estado se encuentran las relaciones entre Argentina y Rusia en estos momentos? En estos momentos son muy buenas, porque yo soy de los que cree que Argentina y Rusia tienen que llevar adelante un plan estratégico de vínculo. Y es lo que más deseo. ¿En qué áreas desea potenciar? No, es que hay muchas áreas a desarrollar. Rusia ya de hecho interviene en algunas de las áreas, pero hay áreas, bueno, Rusia es el mayor productor de gas de Europa, es el que le provee gas a Europa mayoritariamente. Acá tenía un potencial para explotar y desarrollar en Vaca Muerta muy grande. Pero me parece además que Rusia puede ayudar en muchas obras de infraestructura, en el financiamiento y construcción. Tenemos que trabajar con Rusia. Yo creo en la multipolaridad, no creo en que la suerte de un país consiste en alinearse a uno. Yo creo en la multipolaridad y creo que Rusia es un actor muy importante en el mundo y que debe tener con Argentina un vínculo estratégico donde desarrollen ese vínculo. ¿Visitaría Rusia el año que viene? Me encantaría. No conozco Rusia, sí me encantaría conocerla. El
¿Están manejando nombres para el que es el embajador o embajadora que tendrían? No, pero sí estoy preocupado porque rápidamente mandemos un embajador o una embajadora, porque me importa mucho el vínculo con Rusia. No tienen ningún nombre de momento, Tengo algunos, que no me va a adelantar. no por ahora. Vale. Como productor de petróleo, ¿prevé Argentina sumarse al mecanismo OPEP? La verdad no lo hemos analizado nunca eso. No lo hemos analizado nunca. Nunca hemos sido parte de la OPEP. Ok. ¿Y se plantea Argentina, en el contexto de que las relaciones entre Europa y Rusia están empeorando, se plantea Argentina ocupar el espacio que están dejando los agroexportadores europeos por las sanciones? Sería formidable. Sería formidable. Yo creo que todos somos países soberanos, independientes y tenemos que generar los mejores vínculos entre nosotros. No comparto la idea del alineamiento a un país o a una región. Y yo creo que Rusia para nosotros es una gran oportunidad, en muchos sentidos, ¿eh? En muchos sentidos. Fíjense el caso de la vacuna misma. O sea, que Rusia pueda ser el proveedor de esa vacuna. Rusia es un país con una historia tremenda que acumula muchos premios Nobel y en ciencias duras, también en ciencias blandas y humanistas. Pero a mí me parece que tenemos mucho por hacer con Rusia y si pudiéramos ganar mercado en Rusia, bienvenido sea. ¿Va a ir a la CARCE en Bolivia? Sí. El canciller Solá ya expresó su deseo de que Bolivia ingrese como miembro pleno en el Mercosur. Me gustaría saber, falta el aval de Brasil. Una vez Argentina asume la presidencia pro tempore en diciembre, ¿qué margen tiene para conseguir esa membresía plena? No, sería formidable. Yo creo que la Argentina de los últimos 4 años es una Argentina que se desmembró. O sea, América Latina. Sí. América Latina en algún momento vio muy cerca la posibilidad de consolidar una región y un bloque unificado, también para enfrentar el desafío que impone la globalización, que es un desafío difícil para países como los nuestros. Y el UNASUR sirvió para eso. Y en el UNASUR convivíamos países que no pensábamos exactamente igual. Y en el UNASUR estaba Piñera conviviendo con todos, o estaba Santos, o estaba Uribe en Colombia conviviendo con países que no pensaban igual. Y a mí me parece que fue una gran experiencia, que en los últimos 4 años se destruyó, para perjuicio de América Latina. Y nosotros tenemos que volver a reconstruir ese bloque regional, más allá de que en cada país se vote como se vote. Es una cuestión de intereses regionales. Y en el caso puntual de Bolivia, bueno, nosotros tenemos un cariño enorme por Bolivia y tenemos todo el norte ese argentino se parece mucho a Bolivia. Jujuy y Salta tienen un parecido muy grande a Bolivia. Nosotros tenemos que tratar de mancomunar esfuerzos y si Bolivia se pudiera sumar como socio pleno al Mercosur sería un gran avance. ¿Y cree que es posible conseguir el aval de Brasil, del Parlamento de Brasil? Es que si lográramos entendernos que acá lo que estamos hablando es de respetar las identidades de cada pueblo, identidades políticas en este caso, creo que debería ser fácil. Porque entonces seríamos un club de amigos, solo los que pensamos igual. Y acá hay un continente que necesita desarrollarse. Y que si se une, se le hace más fácil el desarrollo. Y después, que los brasileños voten como quieran, los bolivianos como quieren, los argentinos como quieran. Pero me parece que no debería ser un impedimento la ideología o el pensamiento de un gobierno para ser parte de un espacio común. ¿Qué mecanismos regionales le gustaría que se potenciaran durante los próximos años? No, a mí me gustaría que podamos recrear lo que fue el UNASUR, porque tuvo mucho sentido el UNASUR. Tuvo mucho sentido y fue muy importante. Y resolvió problemas importantes en la región. ¿Y con qué apoyos se cuentan para relanzar? Bueno, es cuestión, es el tiempo que nos toca y es el desafío que tenemos. Pero no pensar en una América Latina integrada sería un grave error, un gravísimo error.
Nosotros tenemos que pensar en una América Latina integrada y ponerlo como desafío, tratar de cumplirlo. Porque si no, si parto de la premisa de que en un lugar piensan como piensan, entonces me van a decir que no, el desafío lo dejo de lado. Me preguntaba si estaban dadas las condiciones en la actualidad para poder relanzar organismos como la... Y yo creo que sí, yo creo que sí. En alguna medida México ha hecho un enorme esfuerzo este año con la CELAC, así que yo creo que sí, que ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Cómo cree que van a influir qué repercusiones cree que pueden llegar a tener en América Latina las elecciones de Estados Unidos? Las mismas que en todo el mundo, la misma repercusión que en todo el mundo. Es un país muy importante en Estados Unidos y tiene un peso específico sobre el mundo y sobre la región muy importante. Entiendo. ¿Qué piensa, vuelvo a un tema más sobre Bolivia que me había quedado pendiente, ¿qué piensa sobre la posición del gobierno transitorio de no invitar a Maduro y a Morales? Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que Evo Morales no le reconocieron una elección que había ganado y que protagonizaron un golpe de Estado para que él no asuma el poder. Y ahora quedó eso explicitado de un modo contundente. Que Evo Morales debe regresar a su patria, no me cabe ninguna duda, y que lo merece, no me cabe ninguna duda. No sé qué piensan los que gobiernan hoy en Bolivia, pero lo que sí sé es que creo que no cabe ninguna duda que Evo merece volver a Bolivia, lo merece. Y Bolivia de algún modo, votando como votó, reparó la injusticia que habían cometido con él. Vuelvo a unas cuestiones puntuales de política nacional que no sabía si me iba a dar tiempo a plantear. La primera es si cree que hay un intento actual de desestabilizar a su gobierno. Entonces yo no lo llamo desestabilizar, digo que siempre hay grupos opositores que tienen formas más virulentas y que esas formas virulentas a veces complican la tranquilidad pública, para decirlo de algún modo, ¿no? Genera debate, genera discusiones y genera sensaciones, pero yo estoy muy tranquilo. ¿Teme que haya una mayor polarización el año que viene, siendo un año electoral? La polarización lamentablemente en Argentina existe. Hay una mirada progresista de la Argentina que el peronismo encarna y una mirada conservadora que encarnan otros. Y la sociedad actúa a partir de eso. No creo que sea una polarización mayor que la que hayamos vivido ya alguna vez. De acuerdo. ¿Por qué decidió postergar el proyecto del aborto? No lo postergué. No. Dije que en el transcurso de este año lo iba a mandar y lo voy a hacer. ¿De este año 2020? Ah, perfecto. ¿Y sobre la despenalización del cannabis? Es algo que... Eso no lo tratamos nunca. Lo que estamos sacando ahora es la reglamentación del uso del cannabis con fines medicinales. Sí, no, se puede llegar a ser un tema que se plantee durante su gestión. Todos los temas se pueden plantear, Yo creo mucho en una sociedad abierta, en un debate político abierto y en el respeto al que piensa distinto. Así, a mí me parece que todos esos temas se pueden plantear. El tema de la despenalización de la marihuana es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que en verdad exige un análisis un poco más cuidado que el que yo tengo hecho hasta hoy. Pero son temas que sé que están en el debate y en la agenda pública. De acuerdo. Y finalmente, algunas cuestiones económicas, siempre que me dé tiempo, sobre la ampliación sobre la brecha cambiaria en sí. ¿Es posible qué margen de autonomía tiene el gobierno para lidiar con los embates que hay dentro del mercado, que son fuerzas completamente opositoras, y la desconfianza estructural que existe en concreto con el peso? El problema del peso es un problema de antaño. Es que la Argentina periódicamente sufre procesos inflacionarios que a la gente le hace descreer del peso. Y entonces lo que buscan es refugiarse en una moneda más estable y allí encuentran al dólar. Todavía no descubrieron el euro o no descubrieron otras monedas que también son más estables que el dólar. Pero eso lo que nosotros tenemos que hacer es dar confianza. Y la estabilidad se logra como lo estamos haciendo nosotros, habiéndonos marcado un plan, diciendo lo que queremos hacer,
diciendo lo que no queremos hacer en materia económica y dándole certezas a la gente. Ahora, está claro que nos han dejado un país prácticamente sin reservas, porque la realidad es que el país cuando nosotros llegamos prácticamente no tenía dólares y la demanda estaba tan contenida como está hoy. O sea, nosotros no pusimos el cepo a la venta de dólares, lo puso el gobierno que me precedió, porque no supo cómo parar la corrida. Así que nosotros en ese punto estamos trabajando, nos hemos fijado un plan, vamos a cumplir ese plan, vamos a devolverle estabilidad a la economía argentina, tenemos que ordenar el tema inflacionario, que lo vamos ordenando. De hecho, este año vamos a tener más de 20 puntos menos que el año anterior de inflación, pero todavía tenemos por delante un trabajo muy duro por hacer, de ordenamiento de la economía. A la economía hay que tranquilizarla y ordenarla, ambas cosas. Y eso supone ordenarse fiscalmente, porque también tuvimos este año, por imperio de la pandemia, una serie de exigencias que fiscalmente nos desordenó mucho. Tenemos que recuperar el orden fiscal tan pronto podamos. En comercio exterior, por ejemplo, hubo un saldo comercial positivo de 10.000 millones de dólares entre enero y agosto, pero tengo entendido que solamente entraron 6.000. ¿Hay planes para tratar de traer el dinero que falta? Sí, estamos trabajando en eso. Ese remanente que no entra y no se liquida, son los que juegan a la devaluación del peso. Y es lo que nosotros insistimos en decir, que no esperen, porque no lo vamos a hacer. Porque una devaluación solo va a empobrecer a argentinos. Y nosotros tenemos recursos y herramientas como para aguantar. Ya lo estamos mostrando en los últimos días. Así que si quieren dar esa pelea, la daremos. La baja de retenciones al sector agroexportador creo que no cumplió. O sea, hubo una baja de retenciones, pero el sector agroexportador no cumplió al momento de liquidar divisas. Quería preguntarle qué cree que falló y qué medidas se plantearon. No cumplió relativamente, porque hubo una baja para la venta de cereales, de las retenciones, y una baja de las retenciones para el sector aceitero. El sector aceitero ha liquidado el último mes más de 1.000 millones de dólares. Con lo cual, si bien hubiéramos querido que liquiden mucho más rápido, vienen liquidando. Y nosotros esperamos que liquiden el remanente. El otro sector, que es el que produce granos, la verdad es que el productor de granos siente que esos granos que meten en silos bolsas son como dólares, entonces los guardan y los atesoran como tal. Y como en un silo bolsa pueden llevar meses esos granos, los guardan y los liquidan cuando lo necesitan. Yo creo que poco a poco todo eso se va a ir normalizando. Es un problema de confianza que tienen que ganar, que tenemos que ganar nosotros sobre muchos de esos actores. Sí, más allá de la confianza, se tomarán medidas, o sea... No, las medidas que teníamos que tomar ya las tomamos, que fue bajar de acá hasta diciembre las retenciones para tratar de apurar la liquidación de divisas. Ya eso es lo que podíamos hacer y eso ya lo hicimos. Vale. ¿Y por qué se ha atrasado el impuesto a las grandes fortunas? ¿Y cuándo se prevé su ingreso en su tratamiento? Eso es un tema que salió del Congreso y se está discutiendo en el Congreso. Y lo que se está discutiendo es el modo de hacerlo. Pero es un tema que estoy esperando que el Congreso resuelva. Si por usted fuera... No, yo creo que es un ingreso, es un impuesto razonable. Lo que pasa es que hay que buscar el modo de que no sea injusto. Para decirlo de algún modo, el accionista argentino de una empresa A paga ese impuesto. El accionista extranjero de la empresa B, que es de la misma dimensión, no lo paga porque es extranjero. Y eso no parece ser muy justo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacer, y los dos se están produciendo y sacando riqueza de la Argentina. Eso tenemos que ver cómo lo compatibilizamos. En el presupuesto 2021 prevén un crecimiento del 5,5% para el año que viene. ¿Qué sectores creen que van a apuntalar ese crecimiento? Seguramente el agro, seguramente el gas, van a ser, y seguramente va a recuperarse la industria en general.
que se ha caído mucho. Ya ahora, hoy en día, si uno mide la actividad industrial de acuerdo al consumo de energía, estamos como en marzo, como en el momento en que empezó la pandemia. Con lo cual hemos recuperado mucho. Y yo creo que ese proceso de recuperación va a seguir creciendo. Creo que también que va a haber un incremento de inversiones fuerte en el sector alimentario, pero porque el mundo va a demandar muchos alimentos. Y, por ejemplo, con Bolivia, la industrialización del litio, ¿es un proyecto que se plantean a corto plazo con el nuevo gobierno? Yo lo hablé en su momento cuando Evo era todavía presidente y yo era candidato, le planteé la idea de trabajar juntos eso. Y yo creo que es una buena idea porque entre Bolivia y Argentina está la reserva más grande de litio del mundo y es la energía del futuro. Así que esos son temas que tenemos que charlar y ver. Nada concreto de momento sobre la mesa. Y no porque a Evo le pasó lo que le pasó y con el gobierno de Bolivia no tenemos trato. Entiendo. Y por último, sobre el presupuesto 2021 me queda la duda de que han desaparecido las partidas para IFE y para ATP, si no he entendido mal. ¿Prevé el gobierno que la partida del año que viene no sea necesaria? Y prevemos que no, porque prevemos que ya la actividad económica va a estar funcionando a pleno. Y fueron ingresos de emergencia. El IFE es un ingreso familiar de emergencia para aquellos que son monotributistas y sus actividades los obligan a quedarse. Por su actividad, la pandemia los obligó a quedarse encerrados en sus casas. Entonces, no tuvo más opción que quedarse. Y a mucha otra gente que necesitaba un auxilio porque no tenía, eran muchas veces gente que hacían trabajos eventuales, que no estaban registrados en el Estado y que por no poder circular se quedaban afuera del sistema. Entonces, todo eso nosotros lo entendemos que se va a resolver de acá a diciembre. Ya la asignación para el trabajo y la producción ha caído muchísimo, porque muchas industrias ya están trabajando a pleno. Y en verdad lo que nosotros hicimos fue sostener el empleo en el tiempo en que recomendábamos que la gente se preserve en sus hogares y por lo tanto no podía haber circulación de gente. Hoy en día las industrias están trabajando casi a pleno. Como, por ejemplo, según el INDEX se han destruido 3,5 millones de empleos en el segundo trimestre, me pregunto si eso puede llegar a traer cola y que a partir del año que viene en realidad sí que se necesiten más ayudas. Nosotros vamos a hacer toda la ayuda necesaria para que el empleo se promueva y para que el empleo se recupere. Eso lo vamos a hacer. Pero tenemos mucha expectativa de que con la actividad económica volviendo a funcionar a pleno y volviendo a funcionar el consumo interno como está funcionando, se recuperen los trabajos. Llevamos 2 meses consecutivos donde la recaudación impositiva después de muchos años le está ganando la inflación. Eso quiere decir que el consumo está creciendo mucho. Y eso para nosotros es un aliciente. ¿Hay un plan de contingencia en el caso de que se necesite reactivar aún más? Siempre tenemos esa posibilidad y siempre tenemos en nuestros planes eso. Nosotros necesitamos que la Argentina cuanto antes se reactive, que la economía argentina cuanto antes empiece a funcionar a pleno. Porque si eso lo logramos, esos trabajos se van a recuperar. Esos trabajos se van a recuperar. Y lo que estamos viendo es que hay proyectos de inversión en muchos lugares de la economía argentina, creación de nuevos puestos de trabajo. Hay una industria textil funcionando como nunca funcionó en los últimos 5 años. Entonces, tenemos mucha expectativa de que esto el año que viene va a sufrir un repunte serio. Bueno, entonces, pero igual, en algún momento, si la economía por lo que fuera no va bien, ¿se podría retomar el IFE o eso está descartado porque se prevé? No, si la Argentina, pero es que no habría ningún motivo para pensar, salvo que la pandemia se vuelva a profundizar como fue. Pero todo indica que si nosotros contamos con la vacuna en el verano, los que contemos con la vacuna en América Latina vamos a poder evitar esa segunda ola que está ocurriendo en España, o en Francia, o en Italia, o en Gran Bretaña. Entonces, nosotros confiamos poderle ganar a esa segunda ola.